Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente aquí su amigo Arturo MX. El día de hoy les traigo un nuevo tutorial acerca de EmuDeck en Steam Deck. Básicamente lo que les quiero mostrar hoy es, me han llegado algunas preguntas en el canal sobre algunas consolas en específico para saber si llevan archivos de BIOS, por ejemplo, o si los ROMs van en las mismas carpetas de que ya conocemos, Emulation, ROMs y el nombre de la consola. Hay un par que no van así tal cual. Por ejemplo, en el caso de Wii U, hay dentro de la carpeta de Wii U, hay una carpeta adicional de ROMs. Entonces, básicamente lo que les voy a mostrar es qué archivos necesitamos de BIOS para que corran nuestros juegos correctamente. También, ¿qué les voy a mostrar? Por ejemplo, en el caso de Switch, necesitamos un firmware y además un key. Entonces, eso les voy a mostrar en este nuevo video. Espero que les sirva. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos nuestro Steam Deck, necesitamos tener EmuDeck, ya sea que lo tengan ya instalado, si no, simplemente hay que descargarlo de la página oficial, nuestros ROMs y los archivos, los diferentes archivos de BIOS. Esos se los voy a ir diciendo por consola. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Pues bien, lo primero que necesitamos es pasar a modo escritorio. Ya sabemos que para eso pulsamos el botón de Steam, le damos en Power, en el menú principal, y luego le damos en Switch to Desktop Mode o pasar a modo escritorio. Bueno, ya una vez que estamos en modo escritorio, vamos a ir a la carpeta de Emulation BIOS. Simplemente, ya que estamos aquí, podemos ver que ya existen unas carpetas precargadas y en esta carpeta vamos a meter todos nuestros BIOS de las diferentes consolas que nos van a ayudar con la emulación de sus juegos. El primer ejemplo que les voy a mostrar es para esta consola llamada 3DO. Es una consola de Panasonic. Y si se dan cuenta, aquí ya tengo en esta carpeta separados los archivos, los BIOS que necesitamos para emular esta consola en específico. Si se dan cuenta, tenemos bueno, todos son archivos .bin. El primero se llama 3DO Arcade South, Gold Star, y los otros son una variante de Pana FZ. Kanji, Z1, Z1 Kanji, Norsa. Entonces tenemos varios así. Y el último tenemos que se llama Sanyo Tree. Entonces simplemente son 13 archivos. Si se dan cuenta, eh, no es más de 13 megas. Simplemente vamos a agarrar nuestros archivos de BIOS, los vamos a copiar y en nuestra carpeta de Emulation BIOS le voy a dar pegar y listo. Una vez que he hecho esto, ya puedo yo empezar o más bien ya podría yo ejecutar los juegos de 3DO sin ningún problema. Si queremos probarlo, pues simplemente nos vamos a ir de regreso al menú principal. Simplemente le vamos a dar aquí en este icono que dice regresar al gaming mode. Y desde ahí vamos a lanzar el Emulation Station. Una vez que estemos en Emulation Station, vamos a irnos a 3DO y vamos a hacer la prueba de uno de estos eh, juegos. Obviamente, bueno, ahorita aquí les mostré que hay que pegar los BIOS. ¿Dónde irían sus juegos? Pues simplemente dentro de la misma carpeta de Emulation tenemos varias carpetas. Tenemos la de ROMs y dentro de ROMs sería en este apartado que se llama 3DO. Entonces aquí irían sus juegos y simplemente una vez que hayan copiado sus juegos y su BIOS ya nos podemos ir al gaming mode y probar. Entonces le damos doble clic y regresamos al gaming mode.
Bueno, ya estamos entrando a lo que es Emulation Station. Si se dan cuenta, aquí me aparece, le voy a dar entrar y aquí me aparecen mis diferentes juegos. Entonces simplemente si quisiera jugar, le doy lanzar el juego. Si se dan cuenta, ya me apareció el logo de 3DO. Y listo, ¿no? Ya está ejecutando mi juego como tal. De 3DO es bastante sencillo, simplemente tienen que conseguir sus 13 archivos de BIOS, colocarlos en la tarjeta de BIOS y listo, ¿no? Ya pueden empezar a jugar sin ningún problema los juegos para esta consola. Entonces, eso sería para la consola 3DO. Simplemente me voy a salir y me voy a ir nuevamente a modo escritorio para que continuemos con la siguiente consola. Estamos nuevamente en el modo escritorio. Ahora vamos a configurar lo que es MAME o MAME, que son básicamente los arcades. Y si se dan cuenta, en esta ocasión los archivos son .zip. Tengo 16 archivos y bueno, los nombres varían. Ahorita les voy a dejar el listado de los nombres de los archivos que vamos a necesitar. Y simplemente es, una vez que tenemos nuestros archivos, los vamos a copiar, pero ojo, en el caso de MAME, no los vamos a copiar en la carpeta BIOS como con la mayoría de consolas. En este caso nos vamos a ir a la carpeta ROMs y dentro de MAME, por ejemplo aquí en MAME ya copié yo mis juegos y aquí vamos a copiar junto con los juegos, o sea a la misma altura vamos a poner nuestros archivos de BIOS. Se dan cuenta, me aparece. Una vez que ya los tengo copiados, nuevamente, ¿qué vamos a hacer? Una vez que ya hicimos esto, nos vamos a ir nuevamente al Gaming Mode y desde el Gaming Mode vamos a hacer la prueba. Entonces igual ya saben, le damos aquí en este icono de Return to Gaming Mode y después de eso vamos a lanzar nuevamente Emulation Station. Entonces, una vez que ya estamos aquí en Emulation Station, me voy a ir a la carpeta correspondiente, la categoría correspondiente a MAME y voy a seleccionar uno de mis juegos. Ready? Y le voy a dar lanzar. Me aparece el mensaje de que lo va a lanzar y al cabo de unos momentos pues ya empieza a correr el juego. Si se dan cuenta, pues es bastante sencillo, simplemente es copiar los archivos de BIOS a la misma altura de los ROMs, en este caso, para el caso de MAME, y ya podemos empezar a jugar, ¿no? Bueno, una vez que estamos en modo escritorio, ahora vamos a pasar a configurar el Atari 5200. En realidad solo necesitamos un archivo y es este que se llama 5200.rom. Simplemente lo vamos a copiar en la carpeta de BIOS. Lo copiamos y una vez que hemos hecho esto, pasamos a Emulation Station para probar. Para que no estén alternando entre el modo escritorio y el modo de el Gaming Mode, lo que les voy a enseñar es acá un pequeño truco. Para hacer esto un poco más sencillo, simplemente dentro del mismo modo escritorio vamos a abrir Steam. Y como ya tenemos instalado el Emulation Station aquí en Steam, simplemente nos va a aparecer dentro de los diferentes juegos. Así que le vamos a dar ejecutar. Y listo, o sea, es como si nos saliéramos al Gaming Mode y los lanzáramos desde ahí.
Entonces, ya que estamos aquí en el Emulation Station, me voy a ir a Atari 5200 y voy a lanzar cualquier juego. Ahora entonces vamos a proceder con la siguiente configuración. Simplemente, si estamos en el modo escritorio, podemos minimizar la pantalla del Emulation Station, el Steam, y listo, ya podemos acceder a nuestras carpetas de sistema. Así que el siguiente va a ser el Atari Lynx. Atari Lynx era una consola portátil de Atari, solo requiere un archivo adicional y es este lynxboot.img. Simplemente lo vamos a copiar, igual va dentro de la carpeta de BIOS. Una vez que lo hemos copiado, vamos a irnos a Emulation Station y dentro de Emulation Station simplemente buscamos la categoría Atari Lynx. Lanzamos un juego. Las categorías que nos aparecen en Emulation Station van ligados directamente con los ROMs que tengamos, con los archivos que tengamos dentro de la carpeta ROMs. Por decir, si en mi carpeta ROM solo tengo yo Atari 2600, no me van a aparecer habilitadas todas las demás consolas, ¿no? Simplemente me aparecen aquellas carpetas que tienen contenido dentro de ellas. Entonces, vamos a proseguir con la configuración de esta consola llamada Intellivision. Era de Mattel. Son dos archivos .bin, uno se llama exec y el otro se llama grom. Entonces simplemente los copiamos y nos vamos a ir a la carpeta BIOS y aquí en carpeta BIOS los copio, los pego, perdón, y listo, ¿no? Simplemente son esos dos archivos y para probar, ya saben, nos vamos a Emulation Station. Así que una vez en Emulation Station me meto a mi carpeta Intellivision, me aparecen los diferentes juegos, simplemente ejecuto cualquiera. Ahora, para esta consola de PC Engine CD o TurboGrafx CD, tenemos 7 archivos. Todos terminan en PCE, si se dan cuenta. G-Card, G-Express y los demás se llaman Syscard. 1, 2, 3. Entonces, son 7 archivos. Los copiamos y los pegamos aquí en esta carpeta de BIOS. Entonces, una vez hecho esto, pues podemos probar en Emulation Station. Bueno, una vez que ya estamos en Emulation Station, nos vamos a ir a PC Engine CD. Para la PC Engine solita no necesitamos ningún tipo de BIOS. Entonces, para la de CD, nos vamos y seleccionamos alguno de nuestros juegos. Y como ya copiamos nuestros archivos de BIOS, debería de correr sin mayor problema. Ahora, la siguiente consola que vamos a configurar es Sega Dreamcast. Esta consola en realidad no son requeridos los archivos de BIOS, pero son recomendables. Entonces, son 3 archivos .bin y si se dan cuenta, los dos primeros empiezan con DC-bajo y el último es Naomi Boot. Entonces, los voy a copiar. Estos no van a ir en raíz de BIOS. Nos vamos a ir dentro de la carpeta BIOS. Nos vamos a ir a la carpeta DC. Aquí ya tenemos otros archivos. Simplemente los pego y ya.
sería todo. Entonces, les repito, estos archivos para la Dreamcast son opcionales, o sea, mejoran algunas cosas, pero si no, no hay problema, pueden jugar Dreamcast sin ellos. Y para probar, como, como le hemos estado haciendo, simplemente nos vamos a dirigir a Emulation Station y desde ahí vamos a lanzar un juego de Sega Dreamcast. Entonces, una vez que ya estamos en Emulation Station, seleccionamos Sega Dreamcast y abrimos cualquiera de nuestros juegos. Eso sería todo para sobre Sega Dreamcast. Ahora, para la Nintendo 10 es muy parecido al tema de Sega Dreamcast. Son archivos opcionales, no son obligatorios. Y son solamente tres: BIOS 7, BIOS 9 y firmware.bin. Entonces, les repito, esta es una configuración opcional. Si no, pueden ejecutar sus juegos de Nintendo 10 sin problema. Van donde en la carpeta de BIOS. No hay una subcarpeta para ello. Simplemente los copio y me voy a ir a Emulation Station. Entonces, una vez que ya estoy en mi Emulation Station, me voy a la categoría Nintendo 10, selecciono alguno de los juegos que tengo y listo, ¿no? Ahora vamos a configurar lo que es Sega CD. Es una consola de Sega. Tenemos tres archivos de BIOS que se llaman BIOS-bajo y las diferentes regiones, ¿no? Europa, Japón y América. Entonces, simplemente los copiamos dentro de nuestra carpeta BIOS. Y pues sería todo, ¿no? Simplemente ya una vez que los copiamos, nos vamos a ir al Emulation Station. Entonces, una vez ya dentro de Emulation Station, me voy a la categoría Sega CD y lanzo uno de los juegos para ver que esté configurado correctamente. Bueno, ahora vamos a configurar lo que es Sega Saturn. Son dos archivos: MPR 17933 y Sega 101. Estos archivos van a ir simplemente en la carpeta de BIOS. No requieren ir dentro de ninguna subcarpeta. Y bueno, ya estamos en Emulation Station para probar nuestra configuración del Sega Saturn. Fueron solamente dos archivos. Esta es una de las consolas que más trabajo cuesta emular en la mayoría de Android devices. Pero sin embargo, en lo que es el Steam Deck corre bastante bien. Entonces, vamos a probar. Simplemente seleccionamos uno de nuestros juegos. Simplemente copiamos los archivos de BIOS, no hay que hacer nada. Y si se dan cuenta, pues lanza y va avanzando bastante rápido. Pues bien, vamos a empezar con las consolas de Sony.
Y vamos a empezar con PlayStation 1. Para PlayStation 1 necesitamos 3 archivos de BIOS. Se llaman SCPH del 5500 al 5502. Simplemente los copiamos y los vamos a los vamos a pegar en nuestra carpeta de BIOS. Una vez hecho esto, simplemente nos vamos a ir de vuelta a Emulation Station para verificar que funcione correctamente. Entonces, una vez ya en Emulation Station, me voy a la categoría de PlayStation y lanzo alguno de mis juegos. Bueno, ahora en el caso de la PlayStation 2, podemos encontrar los packs de BIOS en internet. Por lo general vienen bueno, el contenido es el que muestro aquí. En mi caso vienen 14 archivos entre .bin, MEC y NVMe. Igual lo pueden consultar en el listado que aparece al principio de esta sección. Y estos archivos van a ir en la carpeta de BIOS. Entonces simplemente los copiamos, nos vamos a Emulation BIOS y los pegamos acá. Bueno, en mi caso ya tenía algunos, simplemente le voy a decir que sobrescriba todos y listo, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos nuestro BIOS de PlayStation 2 en la carpeta correspondiente, ya podemos hacer la prueba desde Emulation Station. Una vez que estoy dentro de Emulation Station, me voy a PlayStation 2. Lanzo uno de mis juegos dentro de la categoría de PlayStation 2. Y si se dan cuenta, ya cargó el juego. Bien, ahora vamos a configurar la Xbox de Microsoft. Necesitamos 3 archivos. Este MCPX1 y los Complex 4627. Simplemente vamos a agarrar los 3 a .bin, los copiamos y los pegamos en nuestra carpeta de Emulation BIOS. El segundo va en otra ruta, entonces aguas con esto. No va en BIOS, tampoco va en la carpeta de los ROMs. Para ello nos vamos a ir a Emulation, subimos, pero nos vamos a esta carpeta que dice Storage. Y dentro de Storage tenemos una que se llama XEMU, que es el emulador de Xbox. Entonces nos vamos ahí y aquí vamos a copiar este archivo. Entonces, en mi caso también ya lo había copiado, entonces por eso aparece. Entonces, una vez que ya tenemos esos archivos copiados, ya podemos regresar al Emulation Station y hacer la prueba. Y dentro de la categoría Xbox selecciono alguno de mis juegos. Pues bien, ahora les voy a mostrar la configuración para emular Nintendo Switch. Para Nintendo Switch tenemos dos emuladores. Tenemos lo que es Ryujinx y tenemos lo que es Yuzu. Entonces, para Ryujinx, dentro de la carpeta BIOS, hay una carpeta que se llama Keys. Y aquí vamos a poner este archivo que se llama prod.keys. Y bueno, ¿qué necesitamos para ambos
emuladores de Nintendo Switch necesitamos dos cosas. Necesitamos ese archivo prod.keys y necesitamos un firmware. El firmware por lo general va a venir en un archivo comprimido y se compone de una gran cantidad de archivos. Les voy a mostrar, por ejemplo, aquí en mi carpeta Yuzu. Yo tengo dos carpetas que ya las crea el EmuDeck. Si me voy a firmware, me encuentro esta gran cantidad de archivos. Este es el contenido de mi zip de firmware. Y acá en keys, ¿qué debo de tener? Lo mismo, ese archivo prod.keys. Entonces, si lo vamos a hacer, si queremos usar Yuzu como nuestra solución, tenemos que copiar el firmware en su carpeta y los keys, que es un solo archivo, prod.keys, en la carpeta de keys. En el caso de Ryujinx, les comentaba, necesitamos copiar el prod.keys en esta carpeta de BIOS Ryujinx keys. Entonces, ¿qué vamos a hacer para el firmware? Vamos a ir a Ryujinx. Entonces, simplemente le digo, abro el archivo, la aplicación de Ryujinx y le vamos a dar aquí nos vamos a ir al menú principal, nos vamos a ir a herramientas o tools y tenemos esta opción que dice install firmware. Tenemos dos opciones, podemos instalarlo desde un directorio o desde el archivo .zip. Si tienes el archivo .zip, podemos seleccionar esta opción y simplemente lo seleccionas. Y si no, si ya lo descomprimiste como yo que lo tengo en mi carpeta de Yuzu, simplemente le voy a dar instalar desde un directorio. Me voy a buscar ese directorio, emulation, me voy a BIOS, y selecciono esta carpeta que dice firmware, que es donde, como les mostré, ya lo tengo ahí descomprimido. Simplemente le doy a abrir y me va a decir cuál es la versión que va a instalar. En este caso, como yo ya lo había instalado, me dice que lo va a reemplazar la versión actual con el que acabo de seleccionar. En este caso, entonces le voy a decir que no. Entonces, una vez que tengas ya instalado tu firmware y tu prod.keys en su lugar correspondiente, ya vamos a poder emular estos juegos de Nintendo Switch. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la prueba? Pues como siempre, nos vamos a ir a Emulation Station y desde ahí lanzamos uno. Entonces, dentro de Emulation Station me voy a mi categoría de Nintendo Switch y abro uno de mis juegos. Por ejemplo, este. En el momento en que ya me aparece esta pantalla que me dice lanzando, es que está correctamente nuestra instalación. Esperamos un poco y eso es en Yuzu. Si quisiéramos cambiarnos a Ryujinx, simplemente nos vamos al menú de Emulation Station, pulsando el botón Start, le damos otros settings, emuladores alternativos, que es la primera opción, y vamos a buscar Switch. Si se dan cuenta, está seleccionado Yuzu. Vamos a dar que queremos emular con Ryujinx. Entonces, una vez que ya cambié el emulador, simplemente vuelvo a lanzar mi juego, pero ahora el Emulation Station me va a lanzar el otro emulador, me lanza Ryujinx en lugar de Yuzu.
Entonces, pues ya con esto podemos lanzarlo cualquiera de las dos, ya sea Yuzu o Ryujinx. A mí me gusta un poco más Yuzu, se me hace que tiene mejor compatibilidad. Ya saben, depende del juego que quieran ejecutar, lo pueden checar en internet. Hay bastante información de cuál de los dos emuladores es mejor para cada juego y también los settings que recomiendan, ¿no? Simplemente tenemos las dos opciones. Si queremos cambiar, nos volvemos a ir a esta opción de emuladores alternativos. Buscamos Switch y lo volvemos a como estaba, Yuzu. Le doy atrás y ya de esta manera la próxima vez que lance yo alguno de estos juegos lo va a intentar por defecto con Yuzu. Entonces eso sería todo. En el caso de Switch, simplemente copiamos nuestros juegos en la carpeta de ROMs Switch. Pueden ir en NSP o en XCI. Cualquiera de estos dos formatos los reconoce estos emuladores. Simplemente también tenemos que conseguir el archivo prod.keys y el firmware. Ojo, de preferencia, tanto de donde bajen estos archivos, que sean de la misma versión. O sea, tanto el .keys como el prod.keys como el firmware, de preferencia que sean de una misma versión. Ahora, por último, en el caso del Nintendo Wii U, hay varias consideraciones. La primera es que los ROMs dentro de la carpeta Wii U hay una carpeta adicional que se llama ROMs, o sea, es ROMs Wii U ROMs. Aquí pueden poner la carpeta con los archivos del juego y de preferencia consigan los juegos que vengan con estas tres carpetas: Code, Content y Meta. Y dentro de esta carpeta Code es muy importante que tengan un archivo .rpx. El .rpx es el archivo que nos va a ayudar a lanzar el juego, y también es un archivo que no viene encriptado, entonces no hay ningún problema que necesiten llaves o algo para desencriptar. Entonces simplemente consigan los juegos en este formato, y una vez que ya los tenemos nos vamos a Emulation Station. Ahora, dentro de Emulation Station simplemente lo que voy a hacer es buscar el juego que quiera yo ejecutar, y si se dan cuenta me aparecen unos iconos de carpeta al lado de cada uno de los juegos, y de ahí me lleva a una subcarpeta, la de Code, que es la que les mostré, y aquí está el juego, ¿no? Simplemente este es el .rpx. Entonces si lo quiero ejecutar, simplemente lo lanzo. Y listo. Ahora ya tenemos nuestros juegos, de Wii U en el directorio correcto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, aquellos juegos que tenemos DLC o actualizaciones? ¿Se pueden instalar? Sí, las podemos instalar. Para ello, desde el modo escritorio nos vamos a buscar lo que es CEMU, que es el emulador. Abrimos CEMU y si dan cuenta aquí me aparecen los juegos, y simplemente le damos en el menú de archivo, file, y tenemos esta opción que dice instalar juego, título, update o DLC. Entonces simplemente
aquí con esta opción podemos ir y buscar donde tengamos nuestro DLC, lo seleccionamos, le damos a abrir y al cabo de unos minutos, dependiendo del tamaño, nos actualizará el juego. Entonces, si se dan cuenta, aquí yo tengo algunos juegos donde ya me dice que tiene DLC, ¿no? Por ejemplo, este Mario Kart. Pues entonces, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les agrade este video. Simplemente les quise mostrar dónde se colocan cada uno de los archivos de BIOS y algunos emuladores que requieren un poco más de configuración, ¿no? Entonces, eh, nuevamente espero que les sea de utilidad este contenido y seguimos pendientes en el canal de cualquier duda o comentario que tengan. Entonces, aquí estamos, perros. Que estén muy bien y nos vemos la siguiente.